mientras buscamos Primera de Crónicas, capítulo 11. Después de esta alabanza vamos a dar lectura a la palabra, pero me gustaría que pudiéramos cantar antes de ir a la palabra una alabanza de júbilo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Me gustaría que una vez que concluyamos la palabra, el mensaje de la palabra del Señor, pudiéramos cantar ese himno que dice Señor mi Dios, para que los músicos pudieran, no sé, ver si está escrito por ahí, me imagino que parece que está escrito, ¿no? En la pantalla, ¿no? Para que podamos, ¿no es cierto?, cantar ese himno una vez que concluyamos el mensaje de la palabra. Podemos cantar ese himno Señor mi Dios, a ver si lo podemos hacer.
tomar esta palabra, doy gracias a Dios por este tiempo y este momento en que estamos todos reunidos para adorar y bendecir al Señor. El día domingo es el día, el Señor dijo que debemos de santificar el día del Señor. Amén. Y santificar el día del Señor significa reunirse, adorar a Dios en el tiempo en que la iglesia se reúne. Eso es santificar el día del Señor, dejarlo para Él. Dejar ese tiempo y ese momento para adorar a Dios. Una vez escuché a un pastor que le dijo a un varón, y le dijo: tú no santificas el día del Señor y no cumples otra regla de la palabra del Señor. Había un hombre que tenía un negocio, entonces él trabajaba siempre los días domingos y no venía a la casa del Señor. Él era dueño de un negocio. Entonces vino y le dijo al pastor: ¿sabe que, pastor, tengo muchos problemas y tengo problemas económicos y todo esto, y entonces tengo que trabajar bastante? Y entonces el pastor le dijo, un pastor coreano le dijo: tú no cumples dos cosas que el Señor enseña en su palabra. Tú no santificas el día del Señor, por lo tanto, si quieres oír mi consejo, tienes que dejar de trabajar ese día y ubicar, ¿no es cierto?, como tú eres dueño de ese negocio, y dejar gente en ese día. Y lo otro es que tú no entregas lo que corresponde a Dios. Y como no cumple esos dos objetivos, entonces es difícil, ¿no es cierto?, que Dios pueda bendecir. Y entonces este hombre dice que comenzó a hacer lo que Dios le pidió a través del pastor, y entonces dice que él comenzó a ser bendecido, y no solo tenía una panadería, porque él era dueño de una masandería, una panadería, sino que multiplicó sus negocios grandemente, porque se los dedicó exclusivamente al Señor, se los entregó, y porque santificó el día del Señor. Pero esa no es la palabra, solamente quería hacer una introducción. Quiero leer Primera de Corintios, Primera de Crónicas, capítulo 11. Es una palabra que hemos compartido en algún momento y quiero que podamos leerla alternadamente. Primera de Crónicas, capítulo 11, y dice así la palabra del Señor: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tus huesos y tu carne. Y también antes que ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y la volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos un pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Padre, quiero darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Quiero adorarte y quiero bendecirte en esta noche cuando estamos delante de tu presencia. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que puedas ministrar nuestras vidas, que puedas sacar el cansancio, el agotamiento físico, Señor, y que en esta noche la presencia bendita de tu Espíritu Santo tome dominio y control de este lugar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y le damos las tres glorias a Dios? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, tomen su asiento.
gracias a Dios por su amor y su misericordia. Porque cuando venimos a la casa del Señor, como decía el Salmo 24, un salmo muy hermoso, que nos habla un poco, yo siempre una vez hice una comparación del Salmo 100, entrar por su puerta con acciones de gracia, y el otro salmo dice, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y entonces comienza a decir, ¿no es cierto?, cosas maravillosas que el Señor tiene para cuando uno puede abrir su corazón y permitir que Cristo, el Cristo de la gloria, more en la vida de uno. Entonces, cuando tomo esta palabra del libro de Primera de Crónicas, este libro es un libro un poco histórico de los acontecimientos que van sucediendo y van pasando en Israel. Por eso la Biblia, para que ustedes sepan, si alguien no sabe, la Biblia es la regla del cristianismo. Y digo esto porque generalmente los que no tienen conocimiento, la Iglesia Católica, la Biblia, en la Iglesia Católica, no quiero hablar en contra de la Iglesia Católica, solo quiero hacer un comentario para que uno tenga conocimiento. Nosotros nos conducimos siempre por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es fundamental. Y la Iglesia Católica se conduce por la tradición. Escúcheme esto, a lo mejor alguien no tiene conocimiento de esto, pero se conduce por la tradición oral. Leen la Biblia, pero la tradición es superior muchas veces a la Escritura. Y la palabra de Dios, que fue inspirada por Dios, fue dejada para el conocimiento y reglas del pueblo de Dios. Entonces, por eso que los judíos toman lo que ellos llaman la Torá, a lo que están estudiando un poquitito, así como los alumnos del Instituto Bíblico. Y la Torá, ¿no es cierto?, lo han escuchado, son los 5 primeros libros de la Biblia. Y Crónica es un libro dentro del pueblo judío, un libro histórico, dentro de las Sagradas Escrituras, va relacionando un poco lo que va enseñando, o lo que va hablando, o lo que va aconteciendo en la historia de Israel. Entonces todos tenemos conocimiento que Saúl fue el primer rey que reinó en Israel. Que Saúl era el primer monarca de Israel. Comenzó a gobernar la monarquía porque antes de Saúl, ¿quiénes gobernaban? Eran los jueces. Y el último juez de Israel se llamó Samuel. Y entonces el pueblo dijo, ya no queremos tener jueces, ya no queremos que la teocracia, que Dios gobierne sobre el pueblo, porque eso significa en alguna medida jueces sobre Israel, que Dios gobernara a Israel a través de los jueces, sino que la gente dijo, queremos ser igual a los pueblos, a las naciones que viven alrededor nuestro, y queremos tener ahora un rey, como tienen las demás naciones, tienen reyes, queremos que la monarquía nos conduzca, y ya no más un juez en Israel. Y entonces el primer rey se llamó David, se llamó Saúl. Y Saúl fue un hombre en su principio ungido por Dios, pero cuando comienzan a pasar los tiempos, este hombre que había tomado el lugar de un rey para gobernar y conducir a Israel, perdió su visión, perdió una comunicación con Dios, y como perdió comunicación con Dios, e hizo lo que era contrario al propósito y a la voluntad de Dios. Y entonces llegó un momento en la historia de su vida que Saúl llega a consultar a una divina llamada la divina de Endor. Y entonces Dios desecha a este hombre llamado Saúl como un hombre ungido por Dios.
a causa de su desobediencia y a causa que Dios se aleja de él, y se aleja específicamente por la desobediencia que había en su corazón de no haber hecho lo que Dios había determinado para él. Él pierde esa condición de ungido, y esa condición de ungido la alcanza un joven, y este joven se llamaba David. Cuando alcanza él esta bendición, Dios comienza a preparar su corazón y a preparar su vida para tomar posesión del reinado, y para que este hombre fuera el hombre que condujera a Israel a la victoria en contra de todos sus enemigos. Y entonces cuando muere Saúl, tiene que gobernar ahora un hombre, y este hombre iba a comenzar a gobernar, y este hombre se llamaba David. En la mañana predicó esto y él habló de Josué. Y Josué fue un sucesor. ¿Sucesor de qué? De Moisés. Y como dijo una vez un predicador, para ser un buen primero hay que ser un buen segundo. Primero hay que ser un buen aprendiz para llegar a ser un buen primero. Y como predicaba esto, él hablaba de esto, de que le dijo Dios a Josué: todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo. Y entonces comenzó Dios a tomar a David. Y en este capítulo 11, miren lo que hace David. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí, nosotros somos tus huesos y tu carne. Él comienza a decirle, todo el pueblo, cuando tiene conocimiento que Saúl muere, entonces van tras David, lo llaman, y todo el pueblo dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, porque sabían que David estaba en Hebrón, y toda la nación judía, o gran parte de la nación judía, recurrió a este hombre que tenía un reconocimiento en sí, y el reconocimiento que tenía en sí era que era un hombre de Dios, un ungido de Dios, un hombre que Dios lo había bendecido en las batallas y que Dios le había dado la victoria sobre todos sus enemigos. Por lo tanto, era un hombre que podía conducir fácilmente a Israel en la batalla. Y entonces todo el pueblo viene y le dice a David: sé nuestro rey. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, comienzan a decirle: tú eras quien sacaba la guerra a Israel y la volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Entonces la gente comienza a decirle: Dios desde un principio había dicho que tú conducirías, que tú serías un príncipe, que de tu lomo habría, ¿no es cierto?, una bendición especial sobre Israel, que de ti vendría también la promesa a través del ungido de Dios. Y entonces vinieron, versículo 3, me gusta que sigamos la lectura del versículo 3, vinieron todos los ancianos de Israel a Israel, al rey en Hebrón, y David hizo pacto con ellos delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David habitó. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto le llamaron, dice, la ciudad del rey David. Y entonces, cuando uno lee esta palabra, se da cuenta que David tiene una gran misión. Y esta gran misión, que cuando uno llega a ser rey, cuando uno llega a ser rey de Israel, lo que debe hacer un rey es establecer en una ciudad bendecida por Dios, y en una ciudad llamada Jerusalén, debe ser el lugar que el rey debe conquistar para tomar posesión, desde el lugar en que él va a iniciar la conquista, desde el lugar en que Dios va a
los musulmanes, los cristianos. Y entonces se mueven en medio de Jerusalén, porque Jerusalén es reconocida por todos los hombres como un lugar de Dios. Y en el pasado se hacían grandes cruzadas para tratar de liberar de los moros a Jerusalén y para que Jerusalén fuera un lugar de los cristianos. Y ahí se inicia un gran conflicto religioso. Y entonces él entiende que tiene que tomar esta ciudad, que tiene que apresarla, hacerla de él. Él entiende que esto es una ciudad bendita, es una ciudad donde Dios quiere mostrar al mundo su propósito y su voluntad. Por eso David dice que su misión es ahora tomar Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa. Es el lugar que todos los cristianos aún en esta época anhelan conocer. Es que todos los cristianos anhelan iniciar un viaje o un peregrinaje, porque usted lo escucha en la radio, en la televisión cristiana, que anuncian, ¿no es cierto?, de un viaje hacia Jerusalén para que vaya y conozca la ciudad santa, conozca el muro de los lamentos, conozca, ¿no es cierto?, ahí en las bodas de Caná, se bautice ahí en el Jordán, se vuelva a casar ahí en ese lugar, sus votos matrimoniales, donde en este lugar, en Caná de Galilea, ¿no es cierto?, donde el Señor convierte el agua en vino, ¿no es cierto? Entonces hay toda esta clase de ofrecimientos, porque reconocen que ese es un lugar especial, y donde ese lugar no solo van cristianos, sino que van judíos ahí a los muros de los lamentos, porque los judíos tienen como referencia que también deben viajar a Israel una vez al año, y una vez al año ellos viajan y están ahí delante de los muros de Jerusalén, y entonces el muro de los lamentos, entonces ellos toman un papelito y ahí comienzan a escribir sus peticiones, y cuando llegan a ese muro, ¿no es cierto?, las meten en la hendiduras que tienen esos muros, donde están esos hoyitos, y comienzan a meter ahí sus plegarias, sus peticiones que han hecho por su familia, por su ciudad, por Jerusalén, para ver si Dios escucha las plegarias que ellos hacen en aquel lugar. Y eso es lo que hacen ellos. Y entonces, Jerusalén siempre, nosotros cantamos siempre esa alabanza, ¿no es cierto? Hablamos siempre de Sión, ¿no es cierto? Hablamos siempre de Jerusalén, hablamos siempre de la ciudad del rey David. Me parece que hay alguna alabanza que hablan de la ciudad del rey David. Y ese lugar es un lugar bendecido por Dios. Es un lugar que debe ser guardado por Dios. Y entonces él tiene que tomar esa ciudad, Jerusalén. Y yo quiero hacer una pregunta en esta noche. En esa Jerusalén habían unos hombres llamados los jebuseos, un grupo de personajes que habitaban ese lugar. Un grupo de hombres paganos que tienen diferentes enseñanzas, diferentes ideologías en sus corazones, y que habitan el lugar de Dios, y que habitan esa ciudad. Estos hombres ahí practican toda clase de prácticas que son contrarias a las enseñanzas que imparte Dios al corazón de la iglesia. Y estos hombres se llaman jebuseos. Y entonces una de las misiones que tenía el rey David era expulsarlos, porque estos hombres provocaban un gran daño a Israel en lo que era en la vida espiritual, porque inducían a los hombres a alejarse de Dios. Entonces él dijo, para venir y reinar y tomar Jerusalén, y para que Jerusalén sea el centro neurálgico de Israel, tenemos que expulsarlos, tenemos que echarlos fuera de este lugar, para que la gloria de Dios pueda volver a descender a Jerusalén. Y él entonces los identifica.
también tenemos que identificarlos. Porque yo quiero decir en esta noche que Jerusalén es el lugar donde Dios se sienta en su trono. Y que Jerusalén representa, como muchas veces lo he dicho, el corazón del hombre. Jerusalén es su corazón, mi hermano, todos los que estamos aquí. Jerusalén es mi corazón. Y a mi corazón, como dice uno de los salmos, quiere venir el Rey de la Gloria. ¿Y quién es este Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Y Él quiere venir a Jerusalén. Y Jerusalén representa nuestro propio corazón, representa la esencia de la iglesia, porque la iglesia no solo es esta estructura, sino que la iglesia es cada miembro de este lugar, cada hombre y mujer, cada joven, cada niño, es la iglesia de Jesucristo. ¿Entiende? Las paredes no son la iglesia. Por eso el Señor dijo, yo no habitaré más en un templo hecho por mano de hombre. Por eso Él cambia la mecánica. En el pasado. Dios habitaba en el templo, en Jerusalén, cuando Salomón edifica el templo, ahí en Crónicas, le dice el Señor, cuando Él levanta el templo, porque antes no habían templos, y cuando por primera vez Él dice, en el corazón de David estaba levantar un templo para Dios, pero Él le dijo, tú no harás este templo, lo hará tu hijo. Y cuando levanta este templo, Él hace una oración. Y le dice, Señor, cuando tu pueblo venga acá y llore delante de tu presencia en este templo, tú oirás desde los cielos la plegaria y la oración de tu pueblo que viene a hacer a este templo. Y si tu pueblo hubiere pecado, hubiere cometido pecado, y mirare a este templo y llorare, y se volviere de su mal camino y mirare a este templo y viniere, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y entonces Dios dijo, sí, perdonaré el pecado de hombres y mujeres que se arrepienten. Entonces, como cultura general, Israel siempre oraba mirando hacia ese templo. Por eso Daniel oraba con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas, mirando hacia Jerusalén. Y entonces los hombres oran mirando hacia Jerusalén. Porque ellos tienen la enseñanza de si miran a ese templo, porque en ese templo está Dios. Entonces cuando usted va a la iglesia, y aún los que van a la iglesia católica dicen, vamos porque Dios está en la iglesia. Pero si la iglesia está vacía, Dios no está ahí. ¿O no? Porque Dios dijo, yo no habitaré más en un templo hecho por mano de hombre, sino que hoy el templo en el cual yo quiero habitar, dijo Dios, en tu corazón. En tu corazón. En mi corazón. Ahí es donde Dios quiere habitar. Y como Dios quiere habitar en ese templo, recuérdense que cuando Jesús entra a Jerusalén, hace una oración, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matáis a los profetas y apedréis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Mas no quisiste. Y cuando Él entra al templo de Jerusalén, ¿qué es lo que hace en el templo de Jerusalén? ¿Qué es lo que hace? Dan vuelta a las bancas. Están ahí los cambistas, los comerciantes, los que hacen comercio en el templo, y Él toma un azote, hace un azote de una cuerda y azota aquellas cosas y da vuelta todas aquellas cosas que es llamada en la Biblia la purificación del templo. Entonces Él lo purifica, pero a Aguascaso lo purifica. Mire, se sorprenderá usted que a Aguascaso Él purifica ese lugar, porque le dice, ladrones, sinvergüenza, váyanse de este lugar. Esta fue llamada casa de Dios. Este es un lugar de oración. Y echó a todos los campistas, a todos los comerciantes, porque era un lugar que estaba totalmente contaminado. Y todos se sorprenden que Él hace eso. ¿Y qué es lo que había en ese lugar? Los que estudian más las Sagradas Escrituras saben. ¿Qué es lo que había en ese lugar? Mucho comercio.
como cuando algunas iglesias predominantes hacen lo que le llaman, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos decir? Es como alguien cuando va a robarse. Está lleno de comerciantes. No le interesa, no le interesa a Dios. Le interesa vender su comercio. Cuando mis hermanos iban a los bosques, yo soy porteño, entonces vivía en un lugar llamado Cerro Ramadita. Todos mis hermanos iban un porcentaje de mis hermanos y una gran cantidad de amigos de mis hermanos. Y todos ellos iban con botellas de pisco. Entonces no les interesaba a ellos en realidad en búsqueda de Dios. Ellos iban a pasarlo bien. Y se curaban en la noche. Y así sucedía. Entonces cuando viene Dios al templo, es como el Quasimodo. Yo vivo en Quilicura. Es como el Quasimodo. Veo, mi hermano, yo vivo en Quilicura y la gente que vive en Quilicura se da cuenta. Después que termina el Quasimodo, yo veo a todos los casos curados, muertos, curados, que casi se caen del caballo. Sí, los caballos lo llevan verdaderamente. Entonces podemos decir, entonces, ¿qué dirá Dios de eso? ¿Qué dirás de eso? ¿Dónde está la honra de Dios? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la santidad? Por eso Dios dijo, yo no habito más en templo con mano de hombre. Este lugar es un lugar que nos cobija para reunirnos, pero Dios quiere habitar en tu corazón. Amén. Entonces eso lo entiende David en el pasado. En el pasado dijo, Jerusalén, la ciudad de Dios, está llena de jebuseos, llenos de idólatras, llenos de maldicientes, llenos de hombres malvados, perversos. Entonces lo que tengo que hacer para tomar ese lugar, tengo que expulsarlo de este lugar. Los jebuseos los jebuseos representan un poder satánico y diabólico que administra el corazón de hombres y mujeres que están llenos de drogadicción, de alcohol, de delincuencia, de prostitución, de espíritus, ¿no es cierto?, que posesionan la vida de hombres y mujeres en sus corazones y en su vida. ¿Y saben lo que dicen estos jebuseos? Fíjense en la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Siga por favor la lectura de la Biblia. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que envían al rey de Israel? Tú no entrarás acá. No entrarás acá. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que envían? No entrarás acá, David, no entrarás a Jerusalén. ¿Y qué dice más abajo? El versículo dice que David viene y toma la fortaleza de Sión. Y vuelvo a decirle, Jerusalén representa nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hacen los espíritus inmundos? Cuando la palabra y el mensaje de Dios llega al corazón de muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Ellos gritan, no entrarás acá. ¿Por qué? Porque ellos se creen dueños de Jerusalén. Ellos se creen dueños del corazón de muchas personas, de muchas almas vivientes que andan por las calles. Entonces cuando tú y yo predicamos la palabra, tú y yo enseñamos la palabra o ministramos la palabra en las calles, los espíritus inmundos que están en el corazón de hombres y mujeres gritan, no entrará acá el mensaje
Entonces él entra al templo, toma una huasca y ve todo, porque eso es una simbología de lo que hay en el corazón de hombres y mujeres. Que el enemigo los gobierna, los posesiona en sus propias vidas. ¿Entiende? Eso es lo que hace. Entonces usted se da cuenta de eso. Y él se da cuenta. Por eso hay una palabra en uno de los evangelios que dice, cuando un hombre, cuando viene Dios, llega al corazón de una persona. No me recuerdo muy bien la palabra, me ayudan los que... Dice que llegan al corazón de una persona y este espíritu que hay en la persona dice que sale de la persona porque Dios barre la casa, que representa, barre el corazón y la vida del hombre. Y en el corazón y en la vida de la persona hay un espíritu y dice que lo echa afuera. Y este espíritu dice que busca dónde morar, porque los espíritus toman dominio de hombres y de animales. Y recorren por diferentes lugares áridos, dice así la Escritura, por lugares áridos, buscando dónde entrar. Recuérdense cuando el Señor Jesús, en la película Jesús de Nazaret, Él le dice a este endemoniado, ¿por qué vienes y nos atormentas? Permítenos, le dicen los espíritus inmundos, entrar a ese hato de cerdo. Digamos, salir de este personaje que tiene muchos demonios en su vida, y que salgamos y nos vayamos a ese hato de cerdo. Entonces el Señor Jesús le dijo, salgan y váyanse al hato de cerdo. Salieron esos espíritus y se fueron al hato de cerdo. ¿Qué sucedió con los hatos de cerdo? Se volvieron locos, corrieron y cayeron por un despeñadero hacia abajo. Entonces la palabra dice, cuando el Señor viene, barre la casa. Recorre los lugares áridos donde poder morar. Como no encuentran donde poder morar, por eso le sucede mucho esto a la gente que está metido a veces en la droga, en el alcoholismo, en diferentes ámbitos, que muchas veces son llevados a las iglesias evangélicas, los hermanos oran y Dios hace la obra en ellos, pero son limpiados porque Dios purifica su vida a través de la administración del predicador o del evangelista. Y entonces ese hombre se va. Visto los evangelistas, los predicadores, la iglesia se va y ese hombre queda solo. Y nadie más lo sigue enseñando y ministrando. Entonces ese hombre vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Y dice que el postrer estado de esa condición viene a ser ¿qué? Porque los espíritus toman 7 espíritus más y vienen sobre la vida de este hombre. Y es peor el estado. Entonces, él entiende que la nación santa de Israel, el pueblo judío, está lleno, Jerusalén está con estos jebuseos que han contaminado la vida, y la nación judía. Y la misión que tiene él ahora es reinar del lugar de donde Dios debe reinar. Él como rey entiende, yo tengo que entrar a Jerusalén, tengo que expulsar a todos los incrédulos, ateos, agnósticos de ese lugar, echarlos fuera de ese lugar y permitir que el Cristo de la gloria gobierne, entre a través de la presencia del Espíritu Santo en esta ciudad, y esta ciudad sea la ciudad de Dios. Por eso vuelvo a decirle, su corazón es Jerusalén, es el lugar santo. Y Dios quiere habitar y quiere expulsar todo lo que impide la gloria de Dios en su corazón. ¿Qué es lo que tiene su corazón? Resentimiento, amargura, frustración, odio. La Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Pero también dice que de él emana lo bueno, ¿y qué más? Y también las cosas malas.
Por eso Él dice, guarda tu corazón, guárdalo. Guárdalo porque los jebuseos se posesionan en la vida del corazón, muchas veces de hombres y mujeres, y que muchas veces toman dominio del corazón de hombres y mujeres que le pertenecen a Dios, que son de Dios. Porque el corazón dado a los hombres es Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde Dios quiere estar sentado en el trono de cada uno de nuestros corazones. Y si en mi corazón hay jebuseos, hay que echarlos fuera. Y dejar que el rey venga, more y tome posesión de mi vida. Y vivamos para Él. Por eso, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá qué. A Dios. Entonces Dios nos demanda que cuando nos demos cuenta que hay cosas que nos afectan, que hay cosas que nos traen amargura, que hay cosas que nos traen tristeza, que hay cosas que nos traen duda, que hay cosas que nos traen frustración a nuestro corazón y que nos conducen a desviarnos, a pecar, a hacer lo malo, lo que a Dios le desagrada. Entonces simplemente tenemos que entregarse a Dios. Ellos gritarán, no entrarás acá, pero tú debes tomarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso uno de los salmos dice, bendice alma mía Jehová, dijo el rey. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire lo que dice el salmista. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él se autoexhorta a sí mismo. Así decía mi esposa un día que predicaba. Él se exhorta a sí mismo. Es como decir, ¿no es cierto? Si alguien en esta noche puede estar desanimado, es como decirse, anímate, cree en la palabra de Dios y te dices a ti mismo tú, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios, todo lo puedo ¿qué? En Cristo que me fortalece. Entonces en Cristo puedo lograrlo, en sí mismo no, pero en Cristo puedo alcanzar la victoria en sí mismo y por mi fuerza no puedo, pero en Cristo sí lo puedo. ¿Entiendes? Entonces dice, bendice alma mía Jehová y bendiga mi santo ser tu nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Entonces él se autoexhorta a sí mismo. Y el rey dice a su propia alma, date cuenta de lo que Dios ha hecho con tu vida. ¿De dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te liberó? Yo me alegro mucho cuando veo a hombres y mujeres cambiadas por Dios. Yo me alegro cuando veo hace 2 semanas atrás, estuve en el centro de rehabilitación, Casa de Misericordia, donde hace 2 meses llevamos a un joven para allá, Francisco. Y cuando él estaba en la iglesia con nosotros, dijo, yo quiero cambiar pastor. Y yo necesito encerrarme en ese lugar y estar en ese lugar. Porque yo consumo de droga. Yo consumo. Y él decía, y necesito llegar a ese lugar. Y yo sé que en ese lugar Dios me va a ayudar. Y él dio ese paso decisivo. Habíamos llevado 2 jóvenes. Habíamos llevado a un joven de Coposa, de ahí de la Parinacota, que la mamá estaba agradecida porque lo estábamos llevando, pero ese joven duró 5 días. Después llevamos a otro joven ahí en San Luis de la Parinacota, que predicando, él se acercó a nosotros y nos pidió ayuda, y dijimos, bueno, nosotros te podemos llevar a un lugar. Duró 5 o 6 días. Y este joven llegó a la iglesia con su mamá, porque nosotros le predicamos el evangelio en el Sapo de Quilicura. Le predicamos allá, predicábamos en el Sapo de Quilicura en la noche. Y entonces ella llegó a la iglesia y después vino su hijo. Y su hijo en un momento dijo, yo quiero rehabilitarme. Y lo llevamos. Él lleva 2 meses.
2 meses en ese lugar. Gloria a Dios. Es una victoria 2 meses. Lleva 2 meses en ese lugar y le han dado toda la confianza. El pastor habla bien de él, el encargado de ese lugar habla bien de él. Y él dice, lo mandamos para que él vaya afuera de este lugar. Porque tiene presencia y porque es un joven obediente. Marca la diferencia entre todos los jóvenes que están aquí. Entre todos los jóvenes que están aquí. Marca la diferencia. Y lo mandamos a que él sea el auxiliar del bus que tenemos, porque ellos tienen un bus que lo arriendan para afuera. Y él va como auxiliar de su bus. Y él trabaja en ese lugar. Entonces cuando hablamos con él, él dice aquí, he tenido experiencias que nunca he tenido en mi vida. Y el pastor me decía, yo cuando conversaba hace 2 semanas con él, él me decía, este joven tiene un ministerio. Tiene un ministerio. Me decía, pastor, este joven tiene un ministerio. Tiene un ministerio. Yo lo veo así, me dijo. Y yo me alegraba. Porque Dios es poderoso. Yo me alegro cuando veo estos cambios tan grandes, hermano, que son testimonios vivos de hombres que antes delinquían, pero que Dios los ha cambiado con el poder de su Espíritu Santo. Cuando usted los ve, trabajan en el campo de la obra de Dios, porque hay una palabra que dice a que mucho se le perdonó, ¿qué más? Mucho ama. Cuando un hombre mucho se le perdona, ese hombre entrega todo a Dios. Son hombres que están más metidos en tratar de trabajar de una u otra forma, buscan las formas o maneras. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que hace David? Él dice, David, tengo que tomar y expulsar a estos jebuseos y echarlos fuera. Entonces, cuando los jebuseos están en el corazón de estos hombres que están metidos en la droga, que están metidos en el alcohol, que son delincuentes, algunos de ellos, hombres que no lloran, porque es una debilidad en la cárcel llorar. Pero cuando el poder del Espíritu Santo actúa verdaderamente, estoy hablando verdaderamente, porque hay otros que no. Cuando uno ve el poder de Dios actuando en la vida de hombres, verdaderamente esos hombres caen humillados y rendidos a los planes del Señor Jesús. Y entonces por eso él dijo, David, debo entrar a Jerusalén y tomar. Y dice que ese lugar era una fortaleza. Era una fortaleza. Era un lugar impugnable. Y fortaleza significa que hay que hacer un esfuerzo mayor para conquistar ese lugar. Y ellos gritan, no entrarás a nuestra fortaleza. Esas fortalezas que se hacen en el corazón de hombres y mujeres que están aquí, que tienen la amargura, las frustraciones, el odio, el rencor, que no quieren perdonar, que sienten odio, que se levantan en contra de las personas, que tienen dudas, que tienen sobre sí ateísmo y sus corazones son duros. Esas son fortalezas. Pero a eso el Señor dice que su palabra es como un martillo que ¿qué? Que quebranta la fe. Y llega un momento que Dios los toca. Y hay que haber rendido el plan de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Entiendes? Por eso, Él toma la fortaleza. Ellos gritan, no entrarás acá, pero David dice que tomó la fortaleza de Sión y la hizo suya y los echó fuera. Y le dijo, el que primero conquiste y entra, ese será cabeza y será el principal dentro de mi ejército. Y dice que entraron y tomaron la fortaleza y echaron fuera a todos los jebuseos. Y gobernó ahí David. Gobernó juntamente con Cristo, con Dios. Por eso yo digo en esta noche, tu corazón es Jerusalén. El rey quiere entrar a tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, cenaré con él y él cenará conmigo.
que nadie no necesita de nada. Pero la palabra es para nosotros, para los hijos de Dios. Para que usted y yo podamos identificar cuáles son nuestros deseos. Y para que usted pueda entregar su corazón a Cristo. Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero pedirle a Dios, si puede venir, quiero pedirle a la iglesia que se ponga en pie en noche delante de nuestro Dios. Así que el rey entró a Jerusalén. Y él mira a Jerusalén en su entrada triunfal y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matáis a los profetas y apedreáis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarse como la gallina junta su polluelo y no? Él entró como una huasca, entró al templo literal. Echó fuera a los cambistas, a los comerciantes, a los que verdaderamente no les interesa estar en comunión con Dios. Es como el libro de Juan, donde dice que Pedro y Juan subían a la hora 9, subían al templo a orar. Y en el templo, ¿qué había en la puerta? Un cojo. Y este cojo estaba mendigando, como mucha gente mendiga en las iglesias, ¿se da cuenta? Sobre todo en la iglesia católica, porque la iglesia nuestra no tenemos mendigos, no sé si es porque somos apretados o porque simplemente los tomamos y le decimos: tú tienes que entrar acá y aquí tienes que convertirte en Dios. Pero aquellas personas no se ganan en nuestras puertas, ¿sabes por qué? Porque ellos saben que nosotros le vamos a entregar la palabra de Dios. ¿Entiendes? Por eso Pedro y Juan dice que a la hora 9 de la oración estaban ahí a la puerta. Y cuando el cojo vio a Pedro y Juan que subían al templo a orar la hora 9 de la oración, entonces él esperaba recibir una moneda, una limosna. Y él le dijo: no tengo plata ni oro. Te digo a ti, cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que te doy. Y le dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y entonces el cojo se levantó, entró al templo y comenzó a danzar y a saltar y a brincar. Y la gente se maravilló. Y entonces uno se hace esta pregunta: ¿y cuántos años tuvo ese cojo en ese lugar? Pregúntese usted, ¿cuánto tiempo él estuvo afuera del templo mendigando? Él no buscaba a Dios. Él quería una limosna. Pero el mensaje de Pedro y Juan era conquistar el corazón. Es expulsar los jebuseos, la incredulidad. Es expulsar el ateísmo que hay en el corazón de este hombre. La duda. Es expulsar la incredulidad. Que cuando venga al templo debe saber que Dios habita en este lugar. Y habita porque nosotros estamos en este lugar. Por eso que cuando viene usted a la casa del Señor y nos juntamos todos aquí, el Espíritu Santo de Dios está aquí, ¿o no? No le ve. Usted puede decirme, alguien puede decirme: muéstrame a Dios, yo no lo veo. Es como alguien que dijo: ¿y quién creó a Dios? Y yo le dije: nadie creó a Dios, porque si alguien hubiese creado a Dios, ese sería superior a Dios. Pero nadie creó a Dios. Él es eterno. Entonces, por eso cuando vienes a la casa del Señor debes entender que tú eres el templo. Que en ti quiere habitar Dios. Que en ti quiere morar el Espíritu Santo. Como dice los evangelios, que de tu interior es de tu corazón, deben de derramarse aguas. De tu interior deben correr ríos de agua viva. ¿Y cuál es ese río de agua viva? Ese es el Espíritu Santo que cuando viene a tu corazón y a mi corazón, llena mi corazón, llena mi alma y llena mi vida. Este lenguaje a veces es difícil de entender.
paz de Dios debe estar en tu corazón. Por eso Dios quiere venir a morar a tu corazón. Yo quiero que cierres sus ojos. Yo quiero orar a Dios. Pero sí quiero decirte que en esta noche estás en este lugar. Y estás en el lugar correcto. Y que en esta noche estás en el lugar correcto. Porque en este lugar, donde se junta el pueblo de Dios, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy. Y aquí Él está. Ahora Él quiere venir sobre tu corazón. Quiere decirte, abre tu corazón. Echa fuera la duda. Echa fuera la incredulidad. El cuestionamiento que puedas tener en tu corazón. Y dile al Señor, Señor, ven a morar a mi corazón. Expulsa la incredulidad de mi vida, expulsa el pecado de mi vida, expulsa las adicciones que yo tengo, las murmuraciones, expulsa de mi corazón todo aquello que quiera impedir tu gloria en mi corazón. Échalo fuera, gobierna, ministra mi alma y mi corazón y lléname con la presencia bendita de tu Espíritu Santo y de mi interior puedan correr ríos de agua viva, que significa pueda haber gozo en tu corazón. Puede haber alegría, puede haber presencia de Dios en tu corazón. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gloria, gloria, gloria y honra. Expulse lo que hay en su corazón y dígale al Cristo de la gloria, siéntate en el trono de mi corazón y echa de mi corazón la murmuración. Echa de mi corazón los jebuseos para que Cristo habite plenamente en mi corazón. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Jesús. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Antes de dejar este lugar, que cantemos ese himno, Señor mi Dios. La pastora se la sabe mejor. Tenemos una tecla. Gloria a Dios. 393 era. Amén. Gracias le damos al Señor Jesús. Amén.
corazones. Con mi asiento vamos a escuchar al pastor Paul González.